Ecuador despertó, una vez más, dando la espalda al pasado. En el día después de las elecciones, el país no solo celebró la victoria de Daniel Noboa, sino que marcó con firmeza la derrota de Luisa González. Más que una contienda entre dos candidatos, esta fue una elección sobre el tipo de país que los ecuatorianos desean construir. Y el mensaje fue claro. Mientras Noboa encarna una nueva derecha y apuesta por la modernización, González ofrecía una reedición del correísmo, centrado en la confrontación ideológica. Pero el país ya no es el mismo, y exige algo más que consignas del pasado. Quédate con nosotros y descubramos juntos si Ecuador está frente al inicio de una nueva era, o solo ante un paréntesis dentro de su historia. Daniel Noboa. El triunfo del cambio sin caos. El domingo 13 de abril de 2025 marcó un hito en la historia reciente del Ecuador. Daniel Noboa consolidó su liderazgo al obtener el cuarto triunfo más holgado desde el retorno a la democracia, en una jornada electoral que transcurrió con sorprendente calma. Junto a su contendora, Luisa González, ambos candidatos acudieron temprano a sufragar, en una jornada cívica con alta participación. Pero más allá de la victoria aritmética, el resultado representa un cambio de paradigma. Noboa, joven empresario sin maquinaria política tradicional, logró lo impensable: conectar con un electorado cansado del ruido y la polarización. Su campaña evitó la confrontación directa, apostando por una narrativa de cambio sin caos, que contrastó con el estilo agresivo y nostálgico del correísmo. Las claves de su triunfo residen en tres pilares: pragmatismo, comunicación eficaz y un tono sereno. Supo hablarle a un país herido por la violencia y la incertidumbre, sin prometer milagros, pero ofreciendo modernidad, orden y un camino distinto. La noche del domingo, sus seguidores celebraron entre banderas y celulares en alto, coreando no solo su nombre, sino una esperanza. Ecuador apostó por una transición sobria, y Noboa se convirtió en el rostro joven de una nueva era, sin gritos, pero con determinación. Daniel Noboa, el rostro de una nueva derecha. El reciente referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa no solo fue aprobado con amplio respaldo ciudadano, sino que se convirtió en un acto simbólico de realineamiento político. En una democracia marcada por décadas de inestabilidad y personalismos, este resultado marca un quiebre: la consolidación de una nueva derecha, joven, técnica y sin el lastre de los partidos tradicionales. Las reformas aprobadas, centradas en seguridad, justicia y modernización del Estado, fueron interpretadas por la ciudadanía como un voto de confianza hacia Noboa y su estilo de liderazgo. Frente a la retórica del pasado, el electorado optó por una figura moderada, que combina eficiencia con discurso moderado, sin caer en el ruido polarizante. Este referéndum trasciende lo legislativo. Es una señal de que el país busca gobernabilidad sin caudillismo, autoridad sin autoritarismo. Noboa, sin un apellido político pesado ni una maquinaria heredada, ha logrado conectar con ese anhelo. Su figura emerge como el nuevo rostro de una derecha reformista, más ciudadana y menos ideológica. El mensaje fue claro: hay futuro sin volver atrás. Luisa González, una candidata sin independencia. La derrota de Luisa González en las elecciones del 2025 confirma una verdad que pesó durante toda su campaña. Su identidad política estuvo siempre atada al correísmo, sin margen para una propuesta propia. Su férrea lealtad a Rafael Correa, lejos de sumar, terminó por aislarla de un electorado cambiante, especialmente entre los jóvenes urbanos, quienes buscan liderazgos con autonomía y visión de futuro. González nunca logró despegar del discurso nostálgico del correísmo. En vez de renovarlo, lo repitió. Su mensaje giró en torno a la reivindicación del pasado y la promesa de restauración, pero eso no resonó con una generación que no desea regresar, sino avanzar. En debates clave, evitó distanciarse de decisiones polémicas del correísmo y cuando se le pidió una posición propia, sus respuestas fueron vagas o evasivas. Su campaña fue disciplinada, pero carente de frescura. El exceso de alineación con Correa apagó su voz. En un momento político donde la ciudadanía exige autenticidad y soluciones concretas, González representó más un eco que una alternativa.
El resultado no fue solo una derrota electoral, sino también el fracaso de una estrategia que apostó al pasado sin leer con claridad el presente. Luisa González y el eco de un pasado que no vuelve. Tras su derrota en las elecciones del 2025, Luisa González decidió no reconocer los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, llamando a sus seguidores a desconocer lo que calificó como un proceso viciado. Su discurso, lejos de hacer autocrítica, se refugió nuevamente en el antineoliberalismo como bandera, ignorando el claro mensaje de las urnas. Entonces, yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. La apelación constante a la década ganada, símbolo del correísmo, resultó ser una fórmula agotada. Lo que alguna vez fue una narrativa poderosa, hoy suena desconectada frente a un país que vive otra realidad. Desde el auge del correísmo, el mundo ha cambiado. La pandemia, la digitalización, el auge de nuevas economías y, sobre todo, una ciudadanía más crítica, han redefinido las prioridades sociales. González no supo leer ese giro. Mientras el electorado demandaba respuestas frente a la inseguridad, el desempleo juvenil y la falta de innovación, su campaña giró en torno a un pasado idealizado. Su negativa a reconocer el resultado, lejos de generar movilización, confirmó su desconexión. En vez de construir una izquierda renovada, optó por repetir el guión de siempre. Pero el país ha cambiado, y con él, la paciencia de una sociedad que ya no quiere discursos, sino soluciones. El caso Glass, un boomerang político. La irrupción de fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass fue un hecho sin precedentes que sacudió al continente. Sin embargo, lejos de convertirse en una bandera política para el correísmo, terminó por reforzar temores históricos en la población. El retorno de figuras asociadas con la corrupción y el autoritarismo. Jorge Glass, condenado por varios casos, volvió al centro del debate como símbolo de impunidad. Y aunque la comunidad internacional criticó el operativo, dentro del país, muchas voces lo celebraron como una muestra de justicia que por fin alcanzaba a los intocables. Luisa González, aliada cercana de Correa, intentó capitalizar el incidente como un atropello a la soberanía y los derechos humanos, pero su mensaje no logró conectar. En lugar de despertar solidaridad, reavivó el recuerdo de los años donde la justicia era vista como instrumento político. El episodio, lejos de fortalecer su campaña, sirvió como recordatorio de por qué muchos ecuatorianos ya no quieren volver atrás. La apuesta de Noboa por una gobernabilidad de centro. Desde su llegada al poder, Daniel Noboa ha apostado por una gobernabilidad alejada de los extremos ideológicos. Su discurso, más pragmático que político, ha buscado conectar con un electorado cansado de la polarización. En lugar de definirse por etiquetas partidistas, ha priorizado una narrativa de soluciones concretas, seguridad, generación de empleo y reformas estructurales. Su estilo tecnocrático, más propio de un gerente que de un político tradicional, le ha permitido tejer alianzas transversales en la Asamblea, sumando apoyos incluso de sectores que antes se enfrentaban. Esta postura ha sido clave para aprobar su referéndum, percibido como un voto de confianza a su manera de gobernar. Sin embargo, con resultados positivos en las votaciones en regiones como Guayas y El Oro, golpeados fuertemente por el narcotráfico, algunos analistas advierten que más que construir un nuevo modelo político, Noboa estaría capitalizando el desgaste del correísmo, identificado con la inseguridad actual que se vive en el país, sin una estructura ideológica o partidaria sólida detrás. Aún está por verse si su estilo podrá consolidarse en el tiempo o si dependerá del rechazo a sus predecesores. Por ahora, su apuesta de centro parece estar funcionando. Pero ¿quién realmente le dio fuerza a esta nueva forma de gobernar? El voto joven, clave en el giro electoral. El giro electoral en Ecuador no puede entenderse sin el papel decisivo del voto joven. Las nuevas generaciones, criadas en un entorno digital y marcadas por el desencanto hacia la política tradicional, encontraron en Daniel Noboa una figura distinta, fresca, accesible y alejada de los discursos confrontativos del pasado.
Su campaña supo aprovechar las redes sociales y los formatos breves para conectar con un electorado que ya no se informa por los canales convencionales. Mientras tanto, el correísmo fracasó en renovar su narrativa. Luisa González insistió en fórmulas y símbolos que apelaban a una época que muchos jóvenes ni siquiera vivieron o recuerdan con escepticismo. El discurso de la década ganada no generó entusiasmo, sino desconfianza. En cambio, Noboa logró posicionarse como una opción viable sin arrastrar el desgaste de los viejos liderazgos. El voto joven, lejos de ser pasivo o indiferente, se convirtió en un factor movilizador que premió la renovación y castigó la repetición. Fue el inicio de un nuevo ciclo político. Pero, ¿estamos asistiendo al fin de una era en la política ecuatoriana? ¿Fin de una era o solo una derrota más para Correa? La contundente derrota del correísmo en las urnas ha reavivado una pregunta central. ¿Estamos ante el fin definitivo de una era o simplemente frente a otro tropiezo momentáneo? Rafael Correa, pese a estar fuera del país, sigue siendo la figura dominante de su movimiento. Sin embargo, el desgaste es evidente. Su influencia parece ya no tener el mismo arrastre, especialmente entre las nuevas generaciones. Luisa González, su candidata, no logró consolidarse como heredera natural, y más bien pareció actuar como una extensión discursiva del propio Correa, sin autonomía ni frescura. Esta elección marcó una clara disyuntiva para Ecuador: continuar abriéndose hacia un nuevo modelo político con liderazgos emergentes, como el de Daniel Noboa, o permitir el resurgimiento de figuras del pasado. El correísmo enfrenta un dilema: reinventarse con nuevas voces y propuestas, o seguir apostando a un liderazgo que, aunque marcó una época, hoy parece no tener ya el mismo eco. El país, por ahora, ha optado por mirar hacia adelante. Conclusión: Ecuador ha hablado con claridad, marcando distancia de su pasado reciente y apostando por una nueva forma de liderazgo. La figura de Noboa representa una ruptura con la confrontación ideológica, mientras que el correísmo enfrenta su momento más frágil. ¿Y tú? ¿Crees que Ecuador cerró definitivamente la puerta al pasado? ¿O el péndulo político volverá a girar? El tiempo y los votantes tendrán la última palabra. Déjanos tus comentarios y si te ha gustado el video, no olvides darle un like y compartir este video. Y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo el pasado y el presente de nuestra historia.